norpanol. Luego, ¿para qué tipo de dolor puedo usar un aire? Para todo. No, el aire no. Dolor para dolor no visceral, dolor periférico. ¿Qué aire me sirve el dolor visceral? Lo que tiene acción. Clorona, porque relaja músculo liso, cloricinato de lisina, mecanismo no muy claro. ¿Cuál pudiéramos usar cuando hay una crisis asmática o los alteraditos? El ketoprofeno. ¿Cuánto es la dosis techo del ketorolaco? Por dosis, no por día. Adulto joven 60 miligramos. Tercera edad 30. ¿Por qué en la tercera edad cuidamos mucho? ¿Qué característica farmacocinética tiene el ketorolaco? Por vía renal en forma activa. O sea que menos filtración, el fármaco se nos va quedando y me va a mantener su nivel plasmático alto. Muy bien. El paracetamol, ¿cuál es su principal rango? ¿Y de qué depende que sea hepatotóxico? ¿A más dosis o a menos dosis? Sistema antioxidante. ¿Cómo se llama la enzima antioxidante? Pues la tiene una velocidad. Fíjense que ahora la tenemos en ampolla, la uso en ampolla, en paciente. Esa pudiera servirnos mucho para la intoxicación. ¿Qué uso en intoxicación por paracetamol? N-acetilcisteína. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer la N-acetilcisteína? Va a donar electrones para las glutationes que se oxidó, se la va a rescatar. Si gana electrones se oxida o se reduce. Desde gana electrones se reduce. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Aquí la otra semana no hay clase ni jueves, no la que viene. O sea, la que viene jueves y el lunes. ¿Ustedes son los que hacen paseo los sábados o son los de farmacia? Farmacia. Nosotros. El 21 de jueves, ¿no? Ese día se lo toman libre, ¿no? Sí. Pero no el sábado. No. Lo que pasa es que en farmacia siempre van de paseo y es el sábado el paseo, no el día de se toman 2 días, que es una vagabunda de ustedes. La historia, ¿no? ¿Quién me va a ayudar allá arriba? No se peleen uno por otro. Medicina ya está. Anestesia social, ¿quiénes son los inhibidores de la COX-2? ¿Cómo se llaman los inhibidores de la COX-2? ¿Cómo se llama? Los inhibidores de la COX-2 no lo oxicamos, inhibe preferentemente todo lo que consumo. ¿Quiénes son ellos? Piroxicam, meloxicam, pero los inhibidores de la COX-2 los coxis. ¿Como cuáles? Celecoxib, celecoxib, profecoxib, bueno, vamos a avanzar en el día. Escalera la métrica de la OMS, por ahí me llegó que hay. Y ahí encontré el logo, y cuál es el logo.
agonistas mu-kappa delta. ¿De quién son esos receptores? Mu-kappa delta. Encefalina y endorfinas naturales que tenemos. Él solo va a ocupar receptores que nosotros tenemos. ¿Quién los ocupa? Nuestra encefalina y nuestra endorfina. Perfecto. De acuerdo a si actúan en mu, en kappa o en delta, no van a tener su efecto. ¿Qué efectos farmacológicos tenemos por este fármaco? Analgesia de cualquier etiología, dolor visceral, no visceral, excepto dolor de miembro fantasma. Sin techo, más dosis, más efecto. ¿Más cuál es el problema? El problema de la depresión respiratoria es marcada cuando ocupa receptores muy delta. Y lo tiene. Esa depresión respiratoria es altamente marcada. Viene otro problema. ¿Se crea tolerancia? Sí. ¿Cuándo yo voy a tener problemas? Cuando yo produce el fármaco, el paciente no lo usó antes y le di una dosis altísima. Pero si vamos usando dosis bajas, cada vez en aumento, un paciente con un CA, un dolor pulmonar, yo tengo que ir testando a mi paciente para darle lo mínimo efectivo. Se acostumbra a su cuerpo, después siente dolor, voy a en aumento, en aumento, en aumento. Ahí la depresión respiratoria es menor. ¿Ya? Principalmente se da o en dosis alta o una administración muy rápida. El paciente que no está acostumbrado. Entonces, ese es su problema. ¿Qué otro problema? Estimula el centro del vómito. Entonces, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta si voy a usar un opioide? Es el paciente que llama y me dice, doctora, me operaron y el doctor me dejó con tramadol, pero no sabe lo que vomito, yo creo que no me hace bien. ¿Por qué? Porque hay que darle un antiemético. Antes de empezar un analgésico, te tienes que adelantar. Porque a todo el mundo le estimula el centro del vómito, sí. Y son emetizantes. Hay pacientes más, otros menos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que hacen estreñimiento. Hacen estreñimiento de alta intensidad, a tal punto que son los fármacos antidiarreicos más efectivos que hay. Para hacer antidiarreicos se les ha quitado toda su actividad euforizante y lo que usamos es una loperamida derivada de morfina, pero no es euforizante, no hace dependencia, no hace tolerancia. Nos hemos quedado solo con ese efecto, ¿de acuerdo? Entonces, para dolor de cualquier intensidad, mecanismo de acción ya lo saben. Recomendación, ojo, depresión respiratoria, estreñimiento y vómito. Ya el problema no es cómo operar. ¿Qué pasa si vomita el postoperado? Para aumentar la presión intraabdominal será altísima. Puede haber licencia de sutura y dolor. Lo mismo para el estreñimiento. Si no hay evacuación, el paciente va a tener que hacer más esfuerzo. Si está operado, hay un problema. Entonces, ¿qué es lo importante en medicina? Yo te voy a dar este fármaco, vamos a aliviar el dolor. Más yo tengo que dar un antiemético y tengo que mover el intestino antes de que de aquí 3 días me diga, voy 6 días sin evacuar, esas veces van a ser duras y va a tener que hacer mucho esfuerzo. ¿Se entendió? Siempre el médico debe ir un pie adelante con los efectos adversos. En este caso se producen siempre. No hay un paciente que no tenga estreñimiento del uso de este fármaco. ¿Está? Bien. ¿Para qué vamos a usar? Teníamos los opioides de acción más débil. Ahí habíamos codeína, disocodeína, tramadol. Entonces, ella para un dolor moderado puede dar el dextropropoxifeno, clocidol, tenía ese nombre comercial. De pronto quedó con su mala etiqueta en Bolivia, eso en Santa Cruz, por el mal uso que se dio en algunos pacientes y lo usamos menos, pero está. La morfina para dolor intenso. La morfina normalmente se la prepara en solución decimal. ¿Te acuerdas qué era solución decimal? ¿Ah? Ok, viene de 1 miligramo, la llevo a 10. ¿Ya? Entonces voy a tener 0,1 en cada ml cuando te solución decimal. Y viene otro que es de 10 miligramos, el frasco ampolla, eso es de uso hospitalario, ¿no? Para varios pacientes. Y luego acción
depresión más rápida son el grupo de fentanil, alfentanil, sulfentanil. ¿Para qué voy a usar? Va a ser mi alternativa cuando los países no controlaron el dolor. Estar en la anestesia a partir del escalón. En un paciente con dolor terminal o enfermedad terminal se da un infarto. No todos los infartos cursan con dolor, pero si es masivo, sí. Ese dolor de infarto es alto. Un edema de pulmón, un politraumatizado, opioides débiles, además tienen otros efectos, son antitusivos como la codeína. Ella deprime el centro de la tos y el centro de la respiración. Gran problema. Todo fármaco depresor del sistema nervioso central es antitusivo. A ver, pensemos por qué. El centro de la tos está al ladito del centro respiratorio. Si el fármaco es depresor central, va a ser una depresión generalizada. Son fármacos de acción más inespecífica, los depresores mayores. Todo lo que deprime mi sistema nervioso central, tos, abolida y respiración disminuida. ¿Ya? O sea que eso es así. Pudiera yo decir todos los tranquilizantes mayores que son depresores y son antitusivos. ¿O han visto alguna vez algún paciente intubado con estos fármacos depresores mayores dormidos que tenga tos? Imposible. O sea, todo eso deprimido, aunque tenga reflujo, aunque tenga un CA de pulmón, aunque tenga una TB, aunque hubiera tenido un COVID con una neumonía severa, no va a haber tos. Bien, sus reacciones adversas las hemos dicho recién. La más importante es depresión respiratoria. Hay tolerancia con el uso crónico paulatino. Ese paciente que viene usando morfina, ya lleva 3 meses usando morfina o su parche de fentanilo, se crea tolerancia a ese efecto. O sea que ya la depresión no está mal. Pupila en punta de alfiler, tolerancia y dependencia. Como son depresores, hay hipotensión, baja gasto cardíaco, estreñimiento, gran problema, y esta contracción del esfínter de Oddi, que a veces hace un abdomen agudo. Solo por las contracciones del esfínter de Oddi. Broncoespasmo, puede haber, se libera mucha histamina, por eso es que el paciente tiene su picor en la nariz principalmente. O paciente con antecedentes de broncoespasmo no puede ir mal, porque lo puede hacer en mayor intensidad. No tiene techo, ¿y con quién vamos a empezar? ¿Con codeína o tramador? Regla general, nunca combine dos hipnoanalgésicos. Algunos se pueden combinar, mas por regla no los combinamos. Si uno no consigue analgesia con codeína y tramador a una buena dosis, recién nos vamos a pasar a uno de mayor efectividad como una morfina. Mecanismo de acción ya lo sabemos. Tramador tiene algo especial. Inhibe recaptación de noradrenalina. A ver, pensemos. Y de serotonina. Cuando empezó la era de los antidepresivos, todos los antidepresivos que había eran de antigua generación, le llamamos ahora, y son llamados IMAO. Si yo digo depresión, ¿qué neurotransmisores intentábamos subir? El paciente está deprimido, está tirado en la cama, no se quiere bañar, no se quiere levantar. Ojo, yo puedo tener un mal día, estoy deprimida hoy día, me quedo en mi casa, mañana me levanto y mi vida sigue. O terminaste con el novio, con la novia, o alguien se murió, ya está. No me levanto en mi cama. Ese es un estado de ánimo. ¿Ok? ¿A qué voy a llamar depresión? Cuando ese sentimiento persiste durante 3 semanas seguidas. Ahí recién es depresión. A veces sí, ves a alguien, estoy deprimida, y se olvida y se va. Se encontró con alguien en el micro que le sacó la depresión. Esos son estados de ánimo muy característicos en las mujeres, porque las hormonas suben y bajan durante el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces eso
no es depresión. Depresión es cuando ese sentimiento persiste más de 3 semanas sin causa aparente. ¿Por qué digo sin causa aparente? Porque la depresión de un duelo puede durar mucho más tiempo. Recomendable no más de 6 meses, ideal. ¿De acuerdo? Pero ahí ya, vamos a decir, este paciente ánimo bajo ya lleva más de 3 semanas, no hay una causa para decir que falleció un ser querido. Entonces, lo primero que se pensó es subir un neurotransmisor. ¿Cuál le subirían? No quiere levantarse de la cama, su ánimo bajo. Serotonina decimos ahora, pero al comienzo, ¿qué decíamos? Dopamina. Dopamina no, dopamina me da creatividad, me da, yo disfruto las cosas. Fueron los primeros antidepresivos. Los primeros antidepresivos fueron los IMAO. ¿Qué significa IMAO? Inhibidores de monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es la enzima que biotransforma a la noradrenalina de forma natural. Ella y la otra es la catecol ortometiltransferasa, ¿verdad? Estas son más conocidas. Hay MAO-A, MAO-B. Los primeros fármacos fueron los IMAO. El IMAO bloquea la biotransformación y noradrenalina se sube. Entonces, ¿qué pasa si yo me subo mi noradrenalina? Tengo más frecuencia cardíaca, tengo más ánimo, probablemente. Ojo, si tenía un problema cardíaco estaría contraindicada. Si sufro de ansiedad, terrible, pero era lo que había. Ellos quiénes son: imipramina, tranilcipromina, ya lo vamos a estudiar. Antiguos. Más fíjense que acá el tramador inhibe la recaptación de noradrenalina. ¿Qué va a pasar si ese paciente tomaba un IMAO? Va a aumentar más todavía la noradrenalina, puede ser un infarto, puede ser taquicardia, puede ser hipertensión, le va a quitar el sueño. Contraindicado, pero él es un depresor, fíjense. Pero el tramador inhibe recaptación de noradrenalina. ¿En quién voy a tener precaución? Paciente hipertenso, paciente cardíaco. Y encima, después de los IMAO, como antidepresivo, aparecen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se les llama IRS, inhibidores de recaptación selectivos de serotonina, así mejor. IRS, se pronuncia mejor. Es lo mismo. O sea que esto, en lugar de recaptar, esta es mi neurona que tiene adentro en sus vesículas a la serotonina. Serotonina es un neurotransmisor no de la felicidad, como todo el mundo lo llama, de la tranquilidad. Yo me levanto, me siento bien, del sentirse bien. Felicidad en la vida son momentos muy aisladitos por algún motivo, pero la felicidad no se puede mantener mucho tiempo. Sí, el buen ánimo, el sentir, yo me levanto, me siento bien, no estoy deprimido ni estoy activo, me siento bien. Esa es la serotonina y ella va a actuar sobre sus receptores a nivel central, se libera y actúa. ¿Qué es un IRS? Inhibidor de la recaptación selectiva de serotonina. Esta serotonina luego que actúa, nuevamente se recicla a su neurona, se la guarda y se vuelve para que me la libere mañana. Pero estos fármacos antidepresivos que son de nueva generación, el primero fue la fluoxetina, inhibe la recaptación. ¿Qué va a pasar en este paciente si se inhibe la recaptación? Va a quedar más tiempo. El paciente mejora. ¿Qué me dio, doctor? Me siento bien. Ay, que pusimos antidepresivo. Pasaron 3 meses y si acá se bloqueó la recaptación, esta neurona dice ya no la necesito. El paciente recae. Doctor, me siento peor que antes. Ah, ya no me va a tomar 10 de fluoxetina, vamos a ir a 20. Eso hace el psiquiatra. Y después dice, le voy a dar uno más nuevo, citalopram, paroxetina, todos los mismos mecanismos de acción. ¿Por qué ocurre esto? Porque este paciente lo que no tiene es quién forme serotonina. Y adivinen quién forma serotonina. El intestino. Si hay disbiosis, si hay alteración de flora, no va a formar serotonina. Todo el triptófano que recibe forma la vía de la quinureína y no forma serotonina.
precursor de serotonina en vía oral para que potencia este fármaco. No son malos los antidepresivos, pero ustedes si hablan con los pacientes, mejora en 3 a 6 meses o a 4 y te quieren cambiar la dosis y te va rotando. Y el mecanismo de acción de todo es el mismo. ¿Ven? ¿Quiénes son estos? Entonces, fluoxetina, paroxetina, citalopram y citalopram. ¿Y acá qué hace el tramadol? Inhibe recaptación de quién? De noradrenalina y de serotonina. O sea que va a potenciar ¿a qué fármaco? A todos los antidepresivos. Estos que aumentaban noradrenalina y estos que aumentan serotonina. ¿Se entendió? Sí. ¿Y puede haber un síndrome serotoninérgico? Sí, porque va a haber mucha noradrenalina. El síndrome serotoninérgico no es agradable para el paciente. Esa precaución de oro, ¿ya? El tramador, de oro. No olvidarse que tiene 3 mecanismos de acción. Agonista MUPA delta y una recaptación de noradrenalina y de serotonina. ¿En quién voy a tener precaución? Paciente hipertenso, paciente cardíaco, paciente que toma antidepresivos. Bien, en un dolor agudo y crónico, de moderado a moderado severo el tramador, ¿ya? A moderado severo, se puede hacer en bolos. A mí me gusta mucho la inducción continua. Yo estoy enamorada de la inducción continua por los efectos que se ve de que el paciente no tenga dolor las 24 horas. ¿Ya? Eso es sin precio. Eso es sin precio. ¿Se puede usar continuo? Sí. Sufre intensa biotransformación hepática, ¿ya? Y si hay insuficiencia hepática, hay que bajar dosis. ¿Cómo sé que mi paciente tiene insuficiencia hepática? Transaminasa. ¿Cuáles son las transaminasas? AST, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y la GNT, glutamato-transferasa. Bien. ¿Tiene insuficiencia renal? También hay que hacer un ajuste. ¿Cómo puedo sacar la filtración glomerular de mi paciente? Solo sabiendo la creatinina. ¿Quién se acuerda la fórmula? 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina por 72 y multiplico por 0,85. En vía oral puedo dar tramadol, sí. Adelántense siempre y usan un antiemético antes del tramadol, un antiemético. ¿A quién no le doy? Si mi paciente por algún motivo ya tiene un fármaco depresor o tomó alcohol, olvídense. ¿Qué riesgo tengo? Casado. No están escuchando, por eso está mirándome, pero está pensando en alguien agradable porque venía sonriendo. Bien. Fármaco depresor. Fármaco depresor, porque se va a aumentar la depresión. El depresor, si ya viene con otro depresor, un hipnótico, otro opioide, alcohol, va a potenciar. ¿Por qué con los imaos no le doy? Va a aumentar la noradrenalina. Epilepsia que no esté controlada porque él inhibe recaptación de noradrenalina y la epilepsia no le va a venir bien. Si le doy los otros hipnoanalgésicos, más no tramador, que ustedes saben, al inhibir recaptación de noradrenalina contraindicado en una epilepsia no controlada. Sería elegir una morfina. ¿Qué se refiere síndrome de abstinencia de opiáceos? ¿Cómo? ¿Qué se refiere síndrome de abstinencia de opiáceos? Síndrome de abstinencia a opiáceos. Tu paciente recibe morfina, es un morfinómano, lo vamos a deshabituar. Cuando empiezas a sacar morfina, el síndrome de abstinencia es terrible. El paciente siente mucha disforia. Disforia es lo contrario a la euforia y va a tener mucha alteración, va a tener taquicardia, va a tener insomnio, se va a sentir muy mal. Generalmente a esos pacientes hay que medio amarrarlo y sedarlo, pero no lo puedo sedar con un tramador porque tiene el mismo mecanismo de acción de morfina y lo que queremos hacer es deshabituar a morfina. Le damos benzodiazepina, le damos un diazepam. ¿Quedó mejor? Imagínate que lo vas a deshabituar de su morfina, no le puedo dar tramador porque tiene el mismo efecto. ¿Quedó mejor?
mucho, está recibiendo su carbamazepina, autoasegurar, pudiera usar, pero tampoco va a usar por mucho tiempo. El problema es que tengo a mano, ¿no? El tramador me lo venden en la farmacia sin problema y con una receta normal, si es que va con receta. Pentazocina es complicado porque es de contrabando, no tiene registro de acción mixta. La morfina no es fácil conseguir, entonces los médicos si van a darte un analgésico y no son anestesiólogos, te van a dar un tramador, porque no pueden recetar, ¿no? Mientras esté internado en el hospital y tu paciente tiene mucho dolor, ahí yo velaba mucho por los pacientes. Llámelo al anestesiólogo, no, anestesiólogo en su carretera, así, ¿no? Porque lo que hace el anestesiólogo, conoce a su paciente en el quirófano, lo pega y se va, ¿no? Agarra su maletín y se va. ¿Quién se queda? El paciente. ¿No? ¿Y quién tiene la morfina? El anestesiólogo. ¿Y quién sabe administrar? ¿A quién te va a recomendar cómo lo vas a cuidar? ¿Qué vas a comer? ¿No? Entonces ya mirar el anestesiólogo se venía con su carretera, porque ellos son responsables de controlar la analgesia también. Son los que tienen la morfina. Bien, en asma bronquial, porque liberan histamina, si ya hay depresión respiratoria, olvídense. ¿Qué dosis vamos a ver tramador? ¿Podemos empezar con 25 miligramos? Sí, no más de 400 por día. No más de 400 por día. Y en infusión continua a mí me gusta 4 ampollas para un día, o 3, a 14 gotas por minuto, excelente analgesia. Puedo meter en el mismo suero lo que yo elegí de Ainesi. Puede ir una dipirona o un ketorolaco o un ketoprofeno. Los dos juntos durante 24 horas es una belleza de analgesia. ¿Ya? Es una belleza de analgesia. Bueno, los menores de 12 años por el niño, ¿no? Pero se usa porque se usa y sería todo. Dice no usar en los niños, ¿no? Y más abajo dice la dosis del niño. Eso, los libros son así, porque al final acabamos usando. No lo va a dejar con dolor, ni le va a poner morfina si puede usar tramador, que es de menor efectividad y un poquito más seguro. Los efectos adversos los de siempre. Fluido por la histamina. Constipación es lo más importante. Depresión y ansiedad, ¿por qué? Más ansiedad que depresión. Porque aumenta noradrenalina. Eso hace ansiedad, puede hacer hipertensión, taquicardia, palpitaciones, colapso cardiovascular, sí. Contraindicado en pacientes cardíacos. Bueno, interacciones. Todo lo que tienen a la izquierda, a veces las precipitaciones es cuando usa una misma jeringa para meter un hipnótico o una hipnótica. Cuando se prepara un suero combinado, ¿qué recomendación? Yo debo abrir mi ampolla, ¿verdad? Y meterla al suero. Para hacer eso voy a usar una jeringa. No usen la misma jeringa para todos. Cada uno que tenga su jeringa. La INE la suya y la DESICO la suya. Hay el último ejemplo de los antibióticos. Penicilina es muy usual con aminoglucosa. Pueden entrar los dos en la misma bolsa así y se potencian. Uno inhibe síntesis de proteína, el otro para el celular. Uno para gran positivo y el otro para gran negativo. Combinación de grupos aceptada por la OMS. Pero si vos agarras en tu misma jeringa, metes la penicilina y con la misma jeringa metes el aminoglucosio, se inactiva. ¿Verdad? O sea que solo se precipita en la jeringa, pero ya en el suelo y dentro de la Difícil. ¿Sabes por qué? Principalmente porque ya está diluido y después el pH se estabiliza rápido. Todo lo que va en vena tiene un pH promedio, no te puede ser ni muy ácido ni muy alcalino, excepto los citostáticos. Por eso hay que hacer vía central y por ahí te lo van a poner. Citostáticos sí. Citostáticos sí. Bien. La digoxina, la digoxina. Digoxina, ¿qué característica tenía? Franja terapéutica estrecha, tricompartimental, adigoxina y a los anticoagulantes, cualquier fármaco que le combine ya la desestabiliza. Ya hay una interacción importante.
Y estos fármacos de la izquierda, de abajo, todos ellos tienen intenso metabolismo hepático. O sea que si yo doy cualquiera de ellos, eritromicina es un macrólido, ketoconazol es un antiglicótico, quinidina es un antiarrítmico urbano, ritonavir es un fármaco para el Alzheimer, es un antibiótico. Si yo doy cualquiera de ellos, ellos se usan todas las enzimas del hígado. Viene un segundo fármaco y no hay quien lo biotransforme y va a aumentar su nivel plasmático, ¿ya? Eso lo nombramos siempre, esos cuatro. Esos cuatro son los más hepatotóxicos. Con el alcohol, obviamente, con cualquier tranquilizante mayor, va a haber una depresión mayor. Warfarina ya la vamos a estudiar, es un anticoagulante. Cada vez se usa menos porque ahora hay anticoagulantes más seguros. Warfarina, el 99% se une a su proteína y queda 1% libre. Ese 1% libre es responsable de su actividad. Si viene cualquier fármaco y le saca un poquito de su albúmina, ya queda un 2%, ya sangre en la sangre. O sea que es muy complejo. Hoy en día se usan otros, fuvaroxaban, apisaban, anticoagulantes de mayor seguridad. Aquí en precaución, si es dependiente de opioides, pues no le ponga paciente tequeado o en shock, porque puede elevarme a nivel cardiovascular. Alteraciones de conciencia, bueno, eso ya hemos visto todo. Intenso metabolismo hepático, entonces, ojo con los fármacos que se biotransformen ahí también. Hay probabilidad de abuso, sí. En el personal de salud facilito de conseguir un tramador. A veces se autoinyectan enfermeras, médicos, residentes, internos, porque es facilito conseguir, se autoinyectan para tener los efectos hipnoanálgicos. Cuando no pueden dormir, que han hecho turno 2 días, 3 días, y después cuando acuerdan se han habituado. Porque además de dormir les va a provocar un efecto agradable. Bien, codeína. La codeína de 15 miligramos, de 30 y de 60 miligramos. 4 efectos farmacológicos. Analgésica de acción central, hipnótica, da sueño, antitusivo y antidiarreico. Muy bien. Antitusiva y antidiarreico. 4 efectos farmacológicos. A mayor dosis, mayor efecto similar a morfina. 120 miligramos, rara vez voy a usar como antitusivo. Como antitusivo uso 15 miligramos hasta cada 4 horas. Difícilmente voy a llegar a 120 por día. Pero sí pudiera usar esa dosis alta como analgésico. Dependencia y tolerancia puedo tener por lo menos en 2 meses de uso. Puede hacer hipertensión intracraneana, sí. Rara vez. ¿Qué es lo importante cuando vamos a tener un paciente que sale de un quirófano donde yo sé que va a haber dolor? Siempre ir por delante del dolor. Si la cirugía ha sido muy manipulada, ahí ya puede usar guaine con tu hipnoanalgésico junto, por lo menos 24 a 48 horas. Hay que individualizar el dolor, sí. Hay quien tiene algo comprar o va a comprar el dolor. O sea que ahí tienen que ir conversando con el paciente, no a todos igual. Estas son unas recomendaciones que voy a ir pasando. Ya. Haciendo un resumen, acá tenemos un primer escalón de la OMS, solo AINE, que ya lo hemos revisado, con su dosis. Segundo escalón, mantengo mi AINE y voy a poner hipnoanalgésico, los de acción más leve, codeína, dihidrocodeína, dextroproporcioneno, hasta tramadol. Dejo mi AINE, lo mantengo. ¿Ya? ¿Cuánto de codeína como analgésico? 60, como el valor va a dar un estreñimiento hermoso. Va a contar las dos. Tercer escalón, ya usamos opioides de mayor efectividad, morfina, mefedrina, metadona, fentanilo. Ahora nos quedamos un poquito con la morfina. La morfina es altamente liposoluble. Sé que es altamente liposoluble.
estimula, tienen que atravesar barrera hematoencefálica. Ah, profesora, la benzodiazepina me va a hacer dormir, atraviesa la barrera. Clorfeniramina es un antialérgico, me da sueño, atraviesa la barrera. Todos los antidepresivos, los depresores mayores y menores, todos atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, si es tan liposoluble, la voy a dar por la vía que quiera. Puedo usar la ampolla vía rectal, sí. Puedo usar parches, sí. En vía oral se absorbe, pero tiene mucha biotransformación, entonces no nos sirve mucho. Ya tiene baja efectividad por vía oral, tengo que dar mayor dosis. Hay hasta de liberación continua, hasta de 100, da mucho estreñimiento, no es tan efectivo, porque tiene intenso paso de primer paso de paso. Subcutánea puedo usarla también por la vía que quiera se usa. Ampollitas vienen de 1 gramo y frasco ampolla de 10 para uso hospitalario. Todos los efectos ya lo hemos visto. Ojo en punta de alfiler, depresión respiratoria, destimula tos y estimula vómito y náuseas. ¿Qué puedo hacer? Dar un antiemético. Me adelanto con mi antiemético. Bien. Otros efectos, hipotensión, porque libera histamina. Morfina es diferente al tramador. Tramador elevaba la adrenalina y serotonina. Morfina no. Morfina va a ser un depresor. Morfina va a ser un depresor. Puede aumentar el esfínter de Oddi y aumentar esa presión. Sí. Dolor cólico. Distensión abdominal. A veces se piensa que es un apendicitis y resulta que es una estimulación y compresión al esfínter de Oddi característico de morfina. O sea que piense que le va a ayudar a tu paciente, principalmente paciente terminal, pero tiene lo suyo en efectos adversos. Va a haber estreñimiento, puede bajar la presión, depresión respiratoria, puede aumentar el esfínter de Oddi, puede hacer alergia, puede hacer broncoespasmo. A nivel inmunológico sí va a suprimir porque son depresores, hace dependencia y tolerancia, sí. Muy relacionado con la dosis, con el uso crónico, y su síndrome de abstinencia es terrible. Estos pacientes morfinómanos generalmente acaban internados y amarraditos, ¿no? Porque se ponen ansiosos, irritables. Lo ideal es suspender gradualmente la medicación y poner benzodiazepina al paciente. Su pico de abstinencia está después del 3er día máximo. Y si lo logró, en 10 días ya eso mejora. Pero cómo se siente tan mal el paciente es terrible. Por eso a veces lo hacen dormir por lo menos 7 a 10 días con su benzodiazepina y lo tienen bastante sedado para evitar todo ese síndrome de abstinencia. Bien, ¿a quién no le doy? A los asmáticos, al que trae hipertensión intracraneal, eso es un problema en los tequeados. Este paciente que tenía en moto, sufrió su TEC, porque puede aumentar presión intracraneana y ahí se termina de enclavar el paciente. Ahí se termina de enclavar. ¿También? Una pregunta, por ejemplo, morfina lo vamos a dar hasta que pase el dolor, pero si el dolor está suprimido, ¿cómo vamos a saber cuánto el paciente tiene síndrome? Siempre son las primeras 48 horas. Y de ahí ya le vas a dejar mal. Le vas a dejar todavía endovenoso ahí, unos 2 días más. ¿Ya? Es buena pregunta. Si está con morfina, pues no hay dolor, pero no le puedo dejar más de 48 horas, lo ideal. Y siempre le digo yo que el paciente ni sepa que usa morfina. Hay pacientes que tienen los receptores HARS mucho más sensibles y esa gente es la que tiene mayor predisposición a hacerse adicta. Fíjense que de un grupo de muchachos que se ponen a probar, hay una probadita. 10 muchachos probaron. Probablemente 3 o 4 de ahí después se hagan adictos. Y el otro que recibió una vez a ver qué se sentía, la tenía muy clara y hasta ahí llegó. Más el que tiene estos receptores súper sensibilizados, ellos tienen más tendencia a las adicciones. Eso está muy estudiado hoy en día, porque vos podés hacerle probar conscientemente a varios pacientes o individuos, no son pacientes, y de ahí los que van a ir a una
medicación no van a hacer todo. Todos quieren probar, o sea que todos estamos bajo la misma condición. Nunca han probado, quieren hacer una prueba de que se siente y se autoadministran o se les administra morfina. Y de ahí no todos volverán a querer autoadministrarse, ¿entendió? Hay predisposiciones, lo mismo con el alcoholismo, también se estudia mucho. A veces vemos, ¿verdad?, familias alcohólicas, ¿no? ¿Cuáles son los receptores? CAS. Los receptores son bastante nuevos. Los receptores CAS probablemente son de morfina. ¿Ya? De morfina no, de cefalina y endorfina propia. Pero hay que las tienen como más sensibles y otros no. Y eso probablemente esté relacionado con la AVC. Probablemente. ¿Con quién no doy morfina? ¿Puedo darlo con una pentazocina? No, porque ella es de acción mixta, ¿verdad? Entonces vamos a perder todo el efecto analgésico. Dosis, 0,14 miligramos por kilo, eso no. 0,14 miligramos por kilo es una dosis segura. ¿Puedo subir más? Sí. Más que todo el paciente que van a usarlo crónicamente, pero para un postquirúrgico es una buena 0,14 miligramos por kilo, una buena dosis. Bien. La meperidina viene en ampollas, más fácil de la morfina, la podemos conseguir a través de recetas en nuestro medio, no es lo normal. También es comprimida, ¿ya? No es lo normal en nuestros países, pero acá pudiéramos conseguir, y si ustedes se dan cuenta, un derivado de morfina. Da 10 miligramos de morfina, es como sabe 75 de meperidina, o sea que también es del calibre de la morfina en actividad. Efectos adversos lo mismo, mecanismo de acción mismo que morfina. Nada. Fentanilo. Este es mucho más efectivo que morfina, hasta 70 veces, por ahí te dicen hasta 100 veces más efectivo. Fentanilo lo tenemos en ampolla y en parche, es una excelente alternativa para pacientes terminales. Y a veces compra el paciente los parches más concentrados y los corta para que le dure 4 semanas, porque no vienen los demás pajitas, no es lo ideal, porque el parche ya está diseñado para su absorción, no deberían cortarse, pero a veces acá lo hacen. Ya, 80 veces más potente que morfina, mamá mía, fentanilo. Mayor depresión respiratoria, aumenta el sistema dopaminérgico y por eso probablemente hay rigidez muscular, ¿verdad? Eso es un efecto adverso importante, pero para el control del dolor, una bendición. Tienen en ampolla. El fentanilo se utiliza cuando vas a dejar sedado a un paciente intubado. Se le usa fentanilo, se lo satura porque es muy liposoluble, después cuesta despertarlo para ir desentubando. La pentazocina, esta se usó muchos años en Bolivia, porque era fácil encontrarla. Agonista, antagonista, ya hemos hablado de ella. Siempre si la vamos a dar sola, pentazocina. Dentro de su farmacocinética, mucha variabilidad en su absorción, entonces se la prefiere usar solo por vía parenteral. 30-60 de pentazocina equivale a 10 miligramos de morfina. Siempre la morfina es su patrón de comparación. Esto me interesa mucho. De hidrocolísico les he nombrado lo que pudieran usar ustedes, la codeína y el tramadol. De hidrocodeína no tenemos. Tenemos morfina, pero no es que ustedes la van a usar si van a controlar los pacientes. Pero esto es de uso para médicos especialistas en dolor. Sí, el fentanilo es inclusivo a los terapistas, al dermatólogo y al anestesiólogo solamente. Más lo que yo debo saber es que yo me tengo que adelantar a la raza. Si yo sé que da vómito, pues voy a usar. La metoclopramida, si voy a usar morfina, es bella. ¿Por qué? Metoclopramida ya la vamos a estudiar.
vómito, es agonista 5-4 y agonista muscarina. 4 mecanismos. Pensemos, por 2 mecanismos quita el vómito, bloquea el centro del vómito. Y por los otros 2 mecanismos estimula el peristaltismo intestinal. ¿Te sirve o no te sirve para antagonizar los efectos adversos de morfina? Para los dos, porque mueve al intestino, que la morfina le conviene, y bloquea el centro del vómito. Ojo, tiene lo suyo. Al bloquear receptores dopaminérgicos puede haber un falso síndrome dopaminérgico, como un parkinsonismo, discinesia, oquitoto, nototículo. O sea que todo tiene un efecto adverso, pero metoclopramida, bellísima para trabajar con morfina, porque con un solo fármaco antagoniza el estreñimiento y antagoniza el vómito. No son los únicos antieméticos. Los antieméticos preferidos en oncología son los cetrón, ondansetron, tropesetron, ya lo vamos a estudiar. Para la depresión respiratoria, nada, ¿qué tengo que hacer para evitar la depresión respiratoria? La dosis mínima efectiva. Y si hay depresión respiratoria, de ponerle oxígeno, le antagoniza. ¿Con quién voy a antagonizar? Naloxona y naltrexona. Hay retención urinaria, así como hay estreñimiento, hay retención urinaria, a veces hay que poner sonda al paciente porque hace un globo vesical, dolorosísimo el globo vesical. A veces se ponen compresas de agua caliente, se intenta manipular al paciente para que haya micción, pero es característico, así como hay estreñimiento, hay también dificultad para la micción. Al prurito nada, porque se libera vitamina. Ya eso de propofol hizo nada. Vamos a ver algunos esquemas. Fueron los que quedaron en el hospital después de hacer todo su estudio de manejo de dolor. Un dolor leve puede usar cualquiera ahí, dolor leve a moderado. Podemos dejar o metamizol o ketorol según si la cirugía no es sangrante, según la característica del paciente, según si hay fiebre o no, además de dolor. Y de repente es inflamado. Ese es un buen esquema. Entonces ya no pones PRN el analgésico, lo pones a horario, el AIN y le pones en la historia clínica. Si el dolor es de mucha intensidad, aumenta el tramador. Entonces el médico se fue y la enfermera sabe que puede usar tramador. ¿Se entendió? Porque si no está indicado, así esté agresivo el paciente, la enfermera no puede. Si eres interno, no puedes escribir en la historia clínica. Sí escribe, pero te lo firma el médico, ¿verdad? Y tiene que el médico tratante. Pero si él no te dijo que le pongas tramador, no le puedes poner. Sí puedes salir corriendo, te buscas el terapista, de emergencia, doctor, por favor, venga a ver paciente. Pero no, yo tengo algo paciente, un ratito, doctor, por favor, está grito mi paciente. Y te lo lleva. Sobornado a veces. No, yo le voy a ayudar después, pero usted ayúdeme con mi paciente. Ese es el buen interno, ¿no? El que se pone a chatear en su cuarto y se queda listo su paciente. ¿Se entendió? Ya. Segundo estadio, mantenemos, si el dolor es más leve, perdón, o metamizol o paracetamol ya en vía oral. Su manejo de la RAM, ya sabemos que los AINES provocan gastritis, pueden provocar sangrado, consideración rectal, tóxico, más en poco uso no va a haber problema. Y un analgésico ya sabemos si el dolor es más moderado, esta infusión continua es una delicia. 3 ampollas de metamizol de 2 gramos más su tramador y vamos pasando. Alternativa si no usa metamizol, ketorol. Y de rescate pudiera usar morfina. Si empieza a usar morfina ya sacamos tramador y nos quedamos con morfina. Tramador y morfina se puede usar sí, porque ninguno de los dos es agonista antagonista. Pero por regla general se prefiere no usar. ¿Se entendió? Para que no cometan lo mismo con la metazocina. Dolor intenso, el metamizol lo dejo. Y ahí vamos con morfina ya en infusión continua. Es un buen esquema. Cuando
muy sangrante, muy manipulada, o es un TEC grave y hay mucho dolor. Bien, con eso ya completé antiinflamatorio y manejo de dolor. Vamos a avanzar un tema chiquitito. Antihistamínico. Están durmiendo, así que va a ser un poco difícil. Falta antitusivos, mucolíticos y expectorantes, y con eso termino ya respiratorio y manejo de dolor. Bien, si recordamos un poquito de dónde arrancamos, nosotros arrancamos del asma, ¿verdad? En el asma lo único que nos faltaron eran las anginas, que eran broncodilatadores. Después teníamos una fase inflamatoria. Como había una fase inflamatoria, ¿cuáles son los únicos antiinflamatorios para ser administrados en el asma? Glucocorticoides. ¿Puedo poner ahí? No. Glucocorticoides. Entonces avanzamos glucocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides para el asma en aerosol? Fluticasona, budesonide y beclometasona. Eso cuando le pregunto no lo saben. Y se enfocan en lo otro, ¿verdad? Glucocorticoides de acción rápida. Acuérdense de ello que hidrocortisona. ¿De cuánto viene? De 100 centímetros. Listo. Quiero uno de acción intermedia. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, deplazacol. ¿Y los de acción larga? Dexametasona. Listo. Por eso avanzamos glucocorticoides. Como es un antiinflamatorio, aproveché y avanzamos a INE, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con asma. Ya, pero esto ya, con esto avancé todos los antiinflamatorios, ¿verdad? En asma solo esto, pero ya avanzamos, manejo antiinflamatorio y aquí aprovechamos, hicimos manejo de dolor. ¿Por qué? Porque estudiamos a los hipnoanalgésicos, que es un tema del sistema nervioso central, que sería de fin de año, pero lo hemos hecho así. Entonces hasta aquí he manejado broncodilatadores, la inflamación en asma y manejo de dolor. ¿Está bien? ¿Qué quedaba aquí? Aquí quedaban los fármacos profilácticos. Los fármacos profilácticos, lo primero que se usó fueron corticoides, ya lo hemos estudiado, con todos sus pros y sus contras. Y después de eso se usaron los antihistamínicos. Su nombre lo dice, antihistamínicos. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van a bloquearle al receptor a la histamina. Lo vamos a ver ahorita. Antihistamínico. Esta es la histamina. Ocupa su receptor que se llama H1. Cuando la histamina se libera, generalmente los mastocitos son los que tienen alta densidad de histamina, ocupa el receptor y ahí viene el enrojecimiento, rubor, picazón, todo lo que hace la histamina. Dentro de estos antihistamínicos, ya vamos a ver hoy día que tenemos los de antigua generation y los de nueva generation. Mismo mecanismo de acción. Todos ellos le bloquean su receptor de histamina. Bloqueo competitivo reversible receptor de histamina. Si yo tengo una picazón ahorita porque comí algo que me dio alergia y me tomo el antihistamínico, ¿qué va a pasar? Mejor, me olvidé ya. Pasan 6 a 8 horas. ¿Por qué? Porque lo único que hizo el fármaco fue bloquear el receptor. No la destruye a la histamina. Hay fármacos de semivida corta y fármacos de semivida larga. Fármacos que atraviesan el sistema nervioso central y los que no atraviesan. Esa es la gran diferencia en los antihistamínicos. ¿Destruyen histamina? No. ¿Y cómo va a mejorar ese paciente? Al que hace alergia, generalmente con un solo antihistamínico no le va muy bien. Tiene que hacerlo de 3 a 5 días. Porque esa histamina que se liberó tiene que ser biotransformada por mi cuerpo, enzimas hepáticas, hasta que la destruye.
pero el fármaco no la destruye, solo le bloquea el receptor. Entonces yo pudiera decir, ¿son fármacos curativos o sintomáticos? Sintomáticos. Sintomáticos. El paciente mejor así. El que tiene rinitis, todas las mañanas es un caos su vida y tiene un cuadro gripal que vos lo ves y decís, se está muriendo. Y lo ves a las 2 horas y está hecha linda. ¿Por qué? Pues se tomó su antihistamínico, le bloquea los receptores y pasa un buen día. Y ya lo conoce. Este me da sueño y este no. Si te agarró a la noche, ¿cuál vas a tomar? El que da sueño. Ya, lo mismo pasa con los antigripales. Tienen antihistamínicos porque la histamina da mucha rinorrea, ¿no ves? Y da la picazón, así siento la nariz, pues estoy engripada. Bloquea el receptor a la histamina, y el que da sueño de noche y el que no da sueño de día. ¿Se entendió? Entonces acá en asma, estos antihistamínicos, solo uno de ellos, por eso nuestro antihistamínico, el ketotifeno, además de tener este mecanismo de acción de bloquear el receptor a la histamina, al mastocito, que era el responsable de la desgranulación y del asma, lo estabiliza. En todos los pacientes no. ¿Qué característica tenía ese ketotifeno? Periodo de latencia largo, tenía yo que esperar 6 meses para que haga efecto. En algunos pacientes 3 meses. O sea que si la crisis del paciente viene ahora por septiembre, que está el polen en la floración, había que dar 3 meses, 4 meses antes o del invierno. ¿Era efectivo siempre? No. Y lo más raro, que a algunos les daba sueño y a otros no. Y si ustedes me preguntan, ¿es de antigua generación o de nueva? Está en el límite. Hay quien lo pone en antigua y hay quien lo pone en nueva. Hay pacientes que dicen, no, lo tomo de noche el ketotifeno, si no yo me duermo. Y hay el otro que te dice, lo tomo en la mañana y paso bien. ¿De qué depende también ese paso en barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica tiene sus células pegaditas entre sí. Todo tiene que pasar por ser liposoluble a través de la membrana. Y de pronto hay pacientes que le vamos a dar una clorfeniramina, que es antihistamínico de antigua generación, y te duerme. Que ni siquiera lo duerme. Y hay otro paciente que le doy el antihistamínico de nueva generación, no es liposoluble, le quitaron su liposolubilidad y no debieran atravesar la membrana y les da sueño. ¿Por qué? Por la hiperpermeabilidad. Hacen unos huequitos. Hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica. ¿Quién la hace? Un paciente con meningitis, por ejemplo. Pero aunque yo no tenga meningitis, puedo tener una hiperpermeabilidad. Sí. ¿De qué depende? Una neuroinflamación. ¿Quién hace neuroinflamación? La inflamación intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino, vía linfática, se comunica piel, mucosa y barrera hematoencefálica. Si el intestino está hiperpermeable, es muy probable que acá también tenga una hiperpermeabilidad. Doctora, usted dijo que no le iba a dar sueño, antihistamínico, y ha dormido todo el día. Y está bostece y bostece el paciente. ¿Qué puede deducir? Que hay una hiperpermeabilidad sin tener una meningitis. ¿Por qué la penicilina sódica es insoluble? Insoluble no, es molécula grande. No es insoluble, pues si no, no se la pudiera poner en el estómago. Es una molécula grande, tiene carga eléctrica. ¿Por qué la puedo usar en meningitis de primera lesión? En el meningococo tuvimos el otro día un brote de meningococcemia terrorífica. ¿Por qué es de primera línea? En meningitis por neumococo, por meningococo. ¿Por qué? Porque mientras hay meningitis, hiperpermeabilidad y ella pasa. Cuando ya el paciente va mejorando. Si yo ahorita me pongo una penicilina benzatínica porque tengo una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿por qué no va a llegar a mi cerebro? No va a haber. Okay. Y es la misma penicilina. O si me la ponen en vena por una neumonía, la misma.
no va a llegar, pero si hay meningitis llega. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? Antihistamínicos. ¿Y la histamina qué es? La histamina es un autacoide. Pero ¿desde dónde yo tengo que pensarla? ¿Qué alimentos son ricos en histamina? Queso, vino, chocolates. Entonces, cuando yo como o los mariscos fresquingos, cuando los pescan, te los comes ahí, medio vivo, ya, rico en histamina. El intestino, así como tiene la taza que tiene para biotransformar histamina, DAO, diaminoxidasa, ya se olvidaron. La DAO va a biotransformar histamina. Entonces yo tomo mi vino, tomo mi queso y no me pongo así enrojecido ni me da alergia. ¿Por qué? Porque mi intestino tiene una enzima que fue descubierta no hace mucho, que se llama diaminoxidasa, y si tenía 100 vitaminas mi vino, él le va a bajar a 20. Biotransforma en el intestino sin haber llegado al hígado. Más hay pacientes que se toman un poquito de vino, oreja roja y se ponen rojos como un tomate, una vasodilatación extrema. ¿Qué yo puedo pensar? Déficit de DAO, así como hay déficit de lactasa. ¿Ok? ¿Ese paciente tiene alergia a repetición? Sí. ¿Por qué? Porque muchos alimentos tienen vitamina, no solo el queso, el vino, porque yo puedo ni comer queso porque soy intolerante a la lactosa, ni tomar vino porque soy muy alcohólico. Es usual para mí. Más todos los alimentos casi tienen vitamina. Entonces este paciente está permanentemente alergizado, que se caracteriza por esa rinitis o esos picores, no sabe ya qué le pica, probablemente un déficit de DAO. Entonces la vitamina, ¿dónde se encuentra? En elevadísima densidad en la piel principalmente y en las mucosas. ¿Quién tiene más densidad? Los pacientes alérgicos. Hay quien se pone al sol y se va a poner rojo como un tomate, y hay el otro que puede estar horas de horas y no va a enrojecer tanto. ¿Ya? Así como el asmático, su mastocito tiene mayor densidad de inmunoglobulinas E que rápidamente van a interactuar con el antígeno y desgranularse. Hay pacientes con más histamina que otros, pero yo tengo que pensarlo desde el intestino. Y este paciente que te hace alergia, tiene alergia, si va a tomar este antialérgico, así le hicieron a mi marido ayer, porque fue por una sinusitis, en realidad necesitaba una tomografía y sí salió todo lo que hay ahí, y le han dado, con esto va a mejorar. A ver, le digo tu receta, perdí, venía con tu receta. Con antihistamínico, ¿qué va a pasar? ¿Él va a mejorarse o no? Ya va a ver que el día a día usted se mejora. A la primera te mejora. Porque si él amanece con esa rinitis y bloquea el receptor de histamina, mejora y encima lo seca. Entonces la rinorrea baja. Porque tiene algo de efecto antimuscarínico. Le llama sintomático. ¿Te sirve para algo? ¿Para qué te sirve un antihistamínico? Para alguien que hizo una alergia inespecífica de pronto, pero no es usual. Que comiste algo en mal estado o una lata de un atún y te dio una alergia severa. Te sirve para sacarlo al paciente de momento, pero si esas alergias son a repetición, no te curan nada. ¿Queda claro? Fármacos sintomáticos, igual que un ibuprofeno, igual que un paracetamol para una fiebre. Pero no son tóxicos, lo tomaré nomás todos los días, y ya dependerá del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antihistamínicos? Bloqueo selectivo, Repetitivo, reversible, receptores de histamina. ¿Destruye histamina? No. ¿Curan algo? No. ¿Desde dónde yo tengo que mirar? Desde el intestino del paciente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un mecanismo de acción. Ahora los vamos a clasificar de antigua generación y de nueva. ¿Qué significa antigua generación? Bueno, lo más antiguo. ¿Quién es el fármaco estrella? Clorfeniramina. Ese es el antialérgico mágico de antigua generación. Es liposoluble, es el único que tenemos para vía parenteral. Único antihistamínico de vía parenteral.
clorfeniramina vale nada. Viene de 10 miligramos en ampolla, de 4 miligramos en comprimido, 2 miligramos por 5 ml en suspensión o en jarabe. Clorfeniramina, antigua generación, atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuál es su principal efecto adverso? Mal sueño. Sí. Pero en autistas y en hiperactivos, en lugar de sueño, en muchos de ellos los estimulan. Se llama efecto antagónico, característico de él, o en algún otro paciente. Ay, te lo dieron para dormir y estar con los ojos pelados. Eso se llama efecto antagónico, contrario al esperado. ¿Ya? Además de atravesar barrera hematoencefálica, los de antigua generación tienen un ligero efecto antimuscarínico. ¿En qué consistía este efecto antimuscarínico? Disminuye secreciones, desde las secreciones nasales, sudorípadas, gástricas, ahí está la atropina, ¿verdad? Como drogatipo. Por eso es que este antihistamínico te ha mejorado la picazón y te baja la rinorrea, ¿verdad? Por el efecto antimuscarínico, pero si es antimuscarínico, con mucha frecuencia da estreñimiento. Como atraviesa barrera hematoencefálica, varios de ellos, como es el dimenhidrinato, son depresores y se les confiere su efecto antiemético porque bloquea el centro del vómito, antiemético y anticinetósico. ¿Qué es anticinetósico? ¿Qué es la cinetosis? El mareo de movimiento. Ya, te subes al bus, medio te dormiste, vómito. Para ese tipo de vómito. ¿Ya? Canta. ¿Qué dice ahí? Dimenhidrinato, es el llamado Gravol. Dimenhidrinato, un fármaco de antigua generación. De antigua generación, hasta ahorita les he dado clorfeniramina, que es la madre más antigua, hasta hoy sigue siendo el mejor. Antigua generación, me da sueño, es depresor respiratorio, administrarlo lento, tiene efecto antimuscarínico. Otro de antigua, les voy a dar los más usados, el dimenhidrinato. El dimenhidrinato, mismo mecanismo de acción, también depresor y con bastante más afinidad a disminuir el centro del vómito y en el octavo par craneal, a nivel vestibular hace depresión, por eso el mareo de movimiento lo controla. Anticinetósico y antiemético para ese tipo de vómito. ¿Me sirve en vómito de quimioterapia? No. ¿Me sirve para vómito de hipnoanalgésicos? No. Es solo para el vómito de movimiento. Pero el embarazo a veces da mucho vómito por las hormonas, no en todas las mujeres. Y de los fármacos que se usa es uno de los primeros que usas. No porque sea muy efectivo, sino porque es el menos tóxico para el feto. Normalmente en la mujer embarazada se le da vitamina B6 y a veces le corta el vómito. No mejora dimenhidrinato, no mejora ucetrón, no mejora, ya vamos aumentando la toxicidad. ¿Ya? Hay pacientes que vomitan a los 9 meses de embarazo. Hay otras que hasta el tercer mes de ahí mejora, ¿no? Pero cuando ya compromete su vida, que ya no se puede alimentar porque todo lo devuelve, hay que internar nomás y dar pan, ¿no? Y el dimenhidrinato, o el nombre de Gravol, vómito del embarazo. En realidad no es que es exclusivo, es el menos tóxico para el feto, pero no es de elevadísima intensidad. Bien, eso como los dos más importantes. Y después de clorfeniramina, moléculas similares que ni las usamos, clorfeniramina, como las más importantes. ¿Qué pasó con estas moléculas? Altamente liposolubles. Efecto antihistamínico, efecto antimuscarínico y un efecto central externo. Los de nueva generación, estas son no liposolubles. Ojo, aún así, en muchos pacientes puede dar sueño. Y son los antihistamínicos de nueva generación. ¿Quién me los nombra?
veces loratadina, son los más utilizados. Son los más utilizados. Voy a dar 3 láminas y con eso acabamos. Clase más términos respiratorios para Mercedes, doname tu casaca, porfa, gracias. Esta clase ya, con la introducción, ya va sobre fuera. Lo único que vamos a hacer es bloquear receptores de histamina. Ahí está el antihipertensión de histamina, la composición química no nos va a interesar. Esto sí me es importante. Yo tengo histamina porque llegó mucha sangre, o porque soy alérgica, o porque mi mastocito se liberó mucha histamina. Y el fármaco solo va a bloquear el receptor. Intermedio y biotransforma. Son 2 reacciones en mi cuerpo, metilación y desaminación. ¿Quién lo hace? Generalmente el hígado. O sea que ya debe pasar por el hígado, sufrir una metilación y una desaminación, y recién ella se va a ir inactivando. O sea que ya saben que cuando hay este proceso alérgico, el antihistamínico no destruye histamina. Que destruye histamina es mi propio metabolismo. La histamina ocupa mucho receptor. Estos H1 son los que nos dan las alergias, altísima densidad en piel y mucosa nasal en los ojos. Puede haber alergia a nivel torácico, picor de los oídos, piel y mucosa alta. La histamina, cuando ocupa el H2 está en las células parietales de la mucosa gástrica. Yo se lo dibujé antes, que le dije la histamina, el H2, la acetilcolina, el muscarínico, prostaglandina, el E2 y la gastrina, el receptor B, ¿se acuerdan? Ese receptor se llama H2 de la histamina. El 3 y el 4 no están bien estudiados todavía. Si la histamina ocupa el receptor H1, ¿qué hace? Al músculo liso del vaso, ¿qué le hace la histamina? Lo vasodilata. Eso lo vasodilata, por eso el enrojecimiento. Al bronquio, ¿qué le hace? Okay. Tracto gastrointestinal lo irrita y a veces eso hace que el paciente vomite. Cuando vomite algo con mucha histamina, ¡pum!, te provoca vómito. No sé por qué vomité, y probablemente por esa estimulación. Al corazón, a su tejido de conducción, generalmente lo estimula. Nervio sensitivo provoca dolor. Los H2 ya lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. Histamina ocupa el H2, bomba de protones, más ácido clorhídrico. Por eso es que le bloqueo en gastritis. Ahí está un ejemplo de un proceso de histamina, aumenta la permeabilidad, vasodilatación, vienen los leucocitos, se adhieren. Esto es lo mismo que acabamos de decir. Los fármacos. Los fármacos, su grupo químico no se los voy a decir. Profesora, es una etanolamina, es una alquilamina, es una piperidina, es nada. ¿Qué necesito que me sepa? Solamente si es de antigua generación o de nueva. Todo lo que está en negro es antiguo y lo que está en verde es nuevo. ¿Quedó claro? Entonces vamos a ir una por una. ¿Difenhidramina lo usamos? Sí. Difenhidramina cuando hay esas quemaduras de sol, el paciente se puede retirar de piscina y te lo traen a la noche con una temperatura, pero es por quemazón. La histamina clorhídrica. Difenhidramina.
Dimenhidrinato, ¿qué les dije del dimenhidrinato? Lo tengo en comprimidos y en ampollas, ¿ya? Comprimidos y ampollas. Dimenhidrinato viene de 50 miligramos en comprimido y tiene ranura, porque para niños no viene en jarabe. Pueden cortarlo hasta en 4. Para anticimentósico antiemético. Carbinoxamina, esa viene, es como, tiene un plus antiinflamatorio de vía respiratoria y se usa mucho en los fármacos, en los jarabes expectorantes, para antiinflamar la vía respiratoria. Es muy sintomático. Clementina no usa. Clorfeniramina es mi fármaco de oro. 4 miligramos comprimido, 10 miligramos en ampollas, 2 miligramos 5 ml para los niños. Bromfeniramina no usamos ni la dexclorfeniramina. ¿Con quién me quedo de acá? Dimenhidrinato, clorfeniramina, difenhidramina y mucho más. Al lado derecho dice que lo tomo cada cuántas horas. Cada 6 o cada 8. Todos de semivida corta, los de antigua generación. Todos son todos. Semivida corta, fíjense, repetido, hay 3 a 4 tonos, eso es cada 6 a cada 8 horas. Sigo con los negritos, ¿ya? Esta prometacina la vamos a estudiar en un grupo de fármacos que se llaman tranquilizantes mayores. Para esos pacientes psicóticos alterados se les da tranquilizantes mayores. Hay de 2 tipos, fenotiacina y butirofenol, ¿ya? La fenotiacina, uno de ellos se llama prometacina. La butirofenona es el haloperidol, para dejar tranquilo a tu paciente psiquiátrico. Pero esta fenotiacina, ella es tranquilizante mayor, entonces muy sedante, atraviesa barrera hematoencefálica, pero también bloquea receptores de histamina, H1. ¿En quién lo vas a usar? Ahora me escuchan con atención. A ese paciente que dice, doctora, me da una dermatitis y ya no sé qué hacer, me han dado todos los antihistamínicos y no mejoro. Se llama neurodermatitis. Se le da la dermatitis por estrés. Se pone nervioso, está estresado y empieza. Tenía una paciente que se rascaba todo el día, de noche, ya tenía herida, ya había ido a todos los dermatólogos, había ido por haber. ¿Y qué había que darle? Esta fue muy buena, ¿por qué? Porque ella es depresora del sistema nervioso, entonces me le bajaba decibeles y además bloqueaba el receptor de histamina. Esa neurodermatitis, escríbanla y busquen a ver qué tratamiento encuentran para la neurodermatitis. Realmente, vamos a avanzar. También, fíjense, semivida corta. Entonces, si yo tuviese que agruparlo de antigua generación, atraviesan barrera hematoencefálica, tienen ligero efecto antimuscarínico, son depresores del sistema nervioso, por lo tanto antiemético, antimareo y relajante. Esta te va a relajar bien. Si la clorfeniramina te hace dormir, esta te va a hacer dormir mucho más. O sea que no va a ser mi primera elección. Y de aquí, estos son especiales. Eso tienen otro efecto farmacológico y otro mecanismo de acción y además son bloqueadores del receptor de histamina. La cinaricina es un antagonista del calcio, igual que nimodipino, igual que nifedipino, pero tiene varios mecanismos. Es un vasodilatador cerebral, pero también bloquea el receptor de histamina. No lo usamos como antihistamínico. Esta cicloheptadina, eso faltó. Los de antigua generación tienen una característica, dan hambre. Lo toma y te estimula el hambre. Entonces, cicloheptadina la hicieron en jarabe para los niños, le daban un antihistamínico, lo dejaban medio quieto y le daba hambre y comía. Pero ese efecto después de 7 a 10 días se revierte y en lugar de darte hambre, les quita el hambre.
Se lo retiró del comercio y después se lo volvió a poner y dice, dele 7 días al niño, no más. Ya. Nada, para mí no tiene historia. Y este es un tranquilizante también, no lo uso. En definitiva, ¿qué voy a usar de antigua generación? ¿Mi droga tipo quién es? Clorfeniramina. Ah, tu paciente llegó con shock anafiláctico. Sí le pones hidrocortisona, sí le pones clorfeniramina y le pones subir aérea primero. ¿Se entendió? Es el único que tengo yo en uso. ¿Qué otro efecto tienen estos antihistamínicos de antigua generación, además de bloquear el centro de histamina? Antimuscarínico, provocan sedación, antieméticos, no para cualquier vómito, de cualquier etiología, antiemético, anticinetoso. ¿Semivida corta o semivida larga? Corta. Contra los verdes, semivida larga, fíjense cada cuánto doy ahí. Todo de 10 miligramos. Si no se acuerdan la dosis de antihistamínico de nueva generación, todo viene de 10. Cetiricina, levocetiricina, loratadina, levoratadina. Ahora hay de la loratadina le han hecho la dextro, la levo, la cual es lo mismo mecanismo. Pero te la venden como más nueva, ¿no? Atenisol, loratadina, deloratadina, defenadina. Defenadina es la única que es de 60, más se la dejó de usar. Adivinen por qué. Ella usa mucho las enzimas hepáticas y se vio que si el paciente tomaba otro fármaco, le ganaba las enzimas a ella y ella hace arritmias, las llamadas torsades de Point, francés, que es un tipo de arritmia característico. ¿Ya? Torsades de Point. Entonces, muchos niños murieron porque hicieron muerte repentina de cuna por usar la terfenadina, por ejemplo, con un antibiótico como la eritromicina, que es un antibiótico noble, porque tenía una laringitis, una otitis. ¿Ya? O sea que junto los dos, sus efectos adversos de hacer una muerte súbita, la de la terfenadina es alta. Entonces, de ella se olvidan porque ni la van a medicar, pero para esto. ¿Se entendió? Todas las demás, una vez al día, no atraviesan barrera hematoencefálica, se cree que no da sueño, porque depende para mí de la permeabilidad, no son antimuscarínicas, no tienen otros efectos que ser antialérgico y punto. ¿Se entendió? Ya. Esto es de flores, cuestión de mirar. Fíjense que acá sí es etanol, etileno, alquil, y se lo voy a preguntar. La clasificación que sí quiero es cuáles son de antigua generación y cuáles son de nuevo y poco. Independiente que sea un alcohol, un alquil, un fenol, lo que sea. Y ahí está en amarilla lo más nuevo, cada vez más nuevo y diferente. Sin embargo, el mecanismo sigue siendo el mismo y no ofrece grandes ventajas sobre los anteriores. ¿Qué mecanismo de acción tenemos? Inhibición competitiva, Entonces, los nuevos no tienen antihistamínicos. no, ni atraviesan barrera hematoencefálica, en teoría, ni son antimuscarínicos, ni son anticinetóxicos, ni son antieméticos. Son de semivida larga, casi todos son de 10, one for day. Cuando vayan a la farmacia al salir de acá, ¿tiene antialérgico? ¿Qué te pueden preguntar? ¿El que da sueño o el que no da sueño? Si le dice el que da sueño, Es uno de ¿qué te antigua van a dar? generación. No es clorfeniramina, porque el dimenhidrinato todo el mundo lo tiene como antiemético, no como antihistamínico. Para todo el mundo es para el vómito. Estoy embarazada, tengo vómito. Esto es lo único que se le puede dar. No debían dar nada en la farmacia, ¿no? Pero aquí nuestras farmacéuticas son. Ni siquiera son farmacéuticos. Si vos vas a una farmacia, una cadena, el farmacéutico está vendido al fondo mirando papeles y lo que tiene son
semana. Pero es una tristeza. ¿Qué es lo que van a hacer si bloqueo, por ejemplo, la histamina? El aumento de la permeabilidad de la vía moral, la contracción intestinal, que cuando vamos a dar con histamina te genera un dolor. Si hay contracción, el intestino intenta sacarlo. Y broncoconstricción, pero lo raro es que si doy un antihistamínico no es broncodilatador, porque si eres responsable de la broncoconstricción. ¿Por qué no es broncodilatador? Porque Bloquea un receptor de un autacoide. ¿Y quién es responsable del broncoespasmo? Prostaglandina, histamina, leucotrieno, es una lista de factor de activador plaquetal. Por eso es que ellos no son broncodilatadores. Entonces, primera generación está este pobre con sus mocos ahí lleno de sueño. Son antialérgicos, son antiasmáticos, mas no son broncodilatadores. ¿Por qué podemos decir que son antitusivos? Porque deprimen. Porque deprimen la respiración, el centro del vómito y el de la tos. Más no son potentes como una codeína, nada que ver. Depresor, aunque puede ser estimulante. ¿No? No es más que le digas a tu paciente que le va a dar sueño para que le deje de dar sueño. Eso es interesante. O son anticolinérgicos, anticinetóxicos, antiserotoninérgicos, eso no está tan claro. Los no sedantes, ¿de qué generación hablo? A ver, nombre medie. Cetirizina, loratadina, neloratadina. No tienen efecto anticolinérgico, teóricamente no atraviesan. Mayor selectividad por el H1, dice eso es mentira, pero lo dice bien. Hacen el mismo bloqueo que los de antiguo. No tiene efecto depresor central relativo. Y los sedantes, los de antigua generación, que pueden dar sueño, pueden provocar coma, sí. Esto es más en intoxicación, ¿ya? Que haga insomnio, nerviosismo, eso es muy raro. Cardiovascular, si bloqueas la histamina, puede haber taquicardia. Ajá. Las RAM son muy pocas sus RAM. Esta interacción es de dibujo. Macrólidos con azoles, sedación, fibrilación, arritmia y paro. Ahí fueron las muertes repentinas de Kuhn, que se dio terfenadina, esa es la única que venía de 60, con cualquier inhibidor de las enzimas hepáticas. Segunda vez que se los nombro, con warfarina se los nombré también contra Maduro. Fármacos que se agarran de las enzimas hepáticas lo aprenden de una vez, macrólido y azoles, principalmente. ¿Quiénes son macrólidos? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Son los más hepatotóxicos. No sé si hepatotóxicos, porque usan las enzimas. ¿Quién es el segundo fármaco? Chao pescado, no hay quien lo biotransforme. Y este paciente recibía terfenadina, recibió un inhibidor enzimático y llegó hasta arritmia por paro cardíaco, por bloqueos. Y ahí está la torsade de Point, ese tipo de arritmia característica. Los otros muy poquitos. Farmacocinética, semivida corta, semivida larga, nada. ¿Para qué lo uso? Rinitis, conjuntivitis. ¿La voy a curar? No. Urticaria, sí, me va a servir, más a veces es por única vez, ¿verdad? Me es muy útil y si no volvió en buena hora, pero si es repetitiva hay que buscar causa. Las dermatitis, angioedema, obviamente, que me va a ayudar a una hidrocortisona. Enfermedad del suelo, es todo autoinmune, asma bronquial, no lo revierte, pero capaz le disminuye un poquito. A los no alérgicos, para cinetosis, para dormir, para el vértigo, para los vómitos, ya lo hemos dicho. Y por este estudiamos antihistamínico, que es totifeno. El totifeno fue uno de los primeros profilácticos usados en el asma. Bloquea el H1, sí, igual que todos, pero también estabiliza la membrana. Por eso se cree que puede ser profiláctico. ¿Es broncodilatador? No. No es broncodilatador. A partir de los 6 meses de edad se puede usar, sí.
profiláctico. Si tengo una crisis ahorita y lo uso, ¿me sirve? No, no me sirve. ¿Qué características tiene? Periodo de latencia largo, por lo menos de 3 a 4 meses. Viene para los niños de 1 miligramo en 5 ml y para los adultos, ahí dice 1 miligramo, es 10 miligramos. No es 1, es 10, viene de 10. Provoca sedación en algunos pacientes, entonces creeríamos que es de antiguo. En otros no, creíamos que es de nuevo. Para mí está borderline, se quedó en el medio, quedó en el marco. No revierte la crisis, si lo voy a retirar, hacerlo progresivo, no interrumpir locamente, hacer recuento de plaquetas porque las puede bajar las plaquetas. Colorín colorado, hemos terminado antihistamínicos, hemos terminado hipnoanalgésicos, solo me falta antitusivos, mucolíticos, expectorantes, que son medio saludo a la bandera, porque no es que deberían usarse tanto. Termino eso en una media clase, la siguiente media clase ya empiezo digestivo. En digestivo vamos a ver fármacos para úlcera gástrica, gastritis y úlcera gástrica. Empiezo por ahí. De ahí vemos procinéticos y antieméticos, diarrea y estreñimiento. Hago hasta ahí. ¿Cuándo el examen? A ver, pónganme fecha. Que no se le cruce con nada, a ver. Diciembre 24. Es mi cumpleaños, no debe hacer una examen. Alguien que me apague arriba, lo de práctica se queda conmigo.